Shalom, queridos siervos. Vamos a traer otros elementos, otras piezas del rompecabezas doctrinal al juego que estamos armando, para que ustedes vean que Yahshua no se estaba refiriendo a sí mismo como carne y sangre espiritual cuando habló del vino y habló del pan en la cena a sus apóstoles, que eran judíos. ¿Y qué hacían los judíos, queridos codritos? Lo mismo que hacen hoy, porque los judíos guardaban la ley, son guardadores de todo el Tanakh de la ley de Moisés, hasta guardaban los ritos del templo y los sacrificios y todas las ordenanzas del templo para aquellos tiempos, porque no estaban apenas conociendo a Yahshua, quien vino a cumplir, a magnificar, a ampliar, a darle ese sentido espiritual adicional a la ley que carecía. Y ahora empieza él a hablar de paralelos espirituales con las cosas literales, y tiene que establecer a veces la diferencia, porque si no, si se entiende como no es, se puede entender, se puede malentender como que él está pecando, mandando a pecar, y él nunca pecó. Por eso calificó como Mashiach, como Cordero para perdón de todo. Entonces, queridos corderitos, pues Yahshua, como ustedes saben, en Juan 6:4 invitó a todos los judíos a comer de su cuerpo y beber de su sangre, y eso fue durante la celebración de la Pascua judía. Entonces dice, queridos corderitos, en verdad les digo, oigan esto, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les ha dado del verdadero pan del cielo. Mi Padre, fíjense, Moisés no les dio el pan del cielo, Moisés no les dio el maná, pues el Padre Yahweh que lo mandó. Estaba Moisés fue mediador del antiguo pacto, del pueblo antiguo, pero el pan no lo produjo Moisés, el pan lo produjo Yahweh, lo mandó del cielo. Y entonces ese es el pan verdadero, y Yahshua dice, yo soy ese pan que bajó del cielo, yo soy ese maná que Yahweh tiró para tiempos de Moisés. Y uno se queda como que, pero era maná, no era carne de hombre, no era carne de ningún ser humano lo que estaba cayendo. ¿Ven? Entonces dice, porque el pan de Yahweh es el que baja del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo, el pan de Yahweh es el que baja del cielo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron en Juan 6:32 al 34. Otra vez, sino que es mi Padre el que les dé el verdadero pan del cielo. Noten ahí la palabra verdadero, querido. El verdadero. Varias veces Juan se refiere al Mashiach como el verdadero. En Juan 1:6 dice, Él es la luz verdadera. Acuérdense, la vid verdadera, 15:1. Y en estas narrativas, el verdadero pan del cielo, 6:32, también tiene el mismo adjetivo, el verdadero. Pero verdadero es literalmente igual o simbólico, porque ya sabemos que el Padre usa las cosas terrenales y materiales para representar las cosas celestiales invisibles, ¿verdad? Entonces las toma, las literales, las materiales, las terrenales, como pan, como agua, esas cosas, esos conceptos que son literales, lo toma para representar las realidades verdaderas mucho mayores que están en los cielos, que no podemos ver. Por eso mismo, porque no las podemos ver, porque no las tenemos, son futuras, pero nos las hace entender por medio de las cosas terrenales. Así el sacerdocio también, el templo también. El templo celestial es el original, y el templo terrenal es figura, copia y sombra del templo celestial. El sacerdote, el sumo sacerdote eterno, el verdadero, el de siempre, Melquisedec, es Yahshua. Y el sumo sacerdote terrenal, el primer, Aarón, era figura del celestial, queridos corderitos. Así que noten las referencias a verdadero. Él es el pan verdadero, Él es la luz verdadera, Él es la vid verdadera, el verdadero pan del cielo.
Pero cada una de estas referencias habla de un sentido espiritual, ¿verdad? No es que Él sea el pan literal, no es que Él sea el maná literal, porque Yahshua no es la luz literal, ni es una planta, ni es un pedazo de pan que podamos comernos, literalmente. Primero porque eso está prohibido, si fuera carne, si fuera literalmente Yahshua. Por eso se escandalizaron los judíos, queridos corderitos. Cuando les dijo, el que no coma de mi carne ni de mi sangre no entrará en el reino. ¿Cómo va a ser? Pero si la ley de Moisés, pero si los mandamientos dicen, pero si no podemos comer sangre, no, tú estás loco, que el canibalismo. Así dice que se escandalizaron los judíos. ¿Por qué? Porque tenían la ley. Ahora tú se lo dices a un idumeo, un romano. ¿Qué asociación tienen ellos? ¿Qué asociación tienen ellos? Si ellos no guardan la ley, ellos no saben las copias y sombras terrenales, ni saben las celestiales. Ellos no asocian lo terrenal con lo celestial. No tienen eso. No tienen esa visión, no tienen esa verdad, no tienen ese conocimiento, porque no se alimentan de lo verdadero, no se alimentan del pan y del agua celestial. Se están alimentando de una que es literal y de un vino literal, que dicen que se transfigura, se transubstancia en el Mashiach, en el Cristo verdadero, dicen. Pero ¿y por qué entonces no tienen el conocimiento más profundo que tiene Yahshua y ve las cosas como las ve Él? ¿Por qué entonces cumplen los mandatos a medias y dan nada más que pan en la Eucaristía y no dan vino? O sea, hay que comer las dos cosas para entrar al reino. ¿Ven? Entonces, pues, Yahshua claramente no es una luz literal, ni es una, por lo menos cuando estuvo aquí. Él se puede transformar en una planta, en un árbol, en lo que Él quiera, porque para Él no hay nada imposible. Pero definitivamente, ¿quién puede decir que Yahshua era una luz literal? Que andaba por ahí como una estrella alumbrando todo el tiempo. Literalmente una estrella. O que era un árbol, una planta, una vid, un olivo. Nadie puede decir eso porque Él no era eso. Él representaba eso. O el olivo, la planta, la vid, la representaba a Él. Él no era un pedazo de pan que pudiéramos literalmente comer y meterlo al horno y todo a Yahshua primero y después sacarlo y comérnoslo. Ay, queridos corderitos. Pero fíjense ustedes que esas realidades físicas, esas realidades materiales, esos conceptos que son literales, de pan literal, de luz literal y de todo literal, son símbolos que nos ayudan a entender la realidad espiritual de quién es Mashiach. Y los judíos pues no captaban la naturaleza espiritual de lo que Yahshua estaba diciendo cuando Él dijo, el que no coma de este pan ni beba de esta sangre. Se escandalizaron. Porque su conocimiento estaba basado en la Torah, en el conocimiento que venía de Yahweh, pero conocimiento limitado del antiguo pacto. Y ahí decía que no se podía comer sangre ni se podía comer carne humana. Y se escandalizaron. El que no beba de mi sangre ni coma de mi cuerpo, ¿cómo? Pero Yahshua lo aclara cuando dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Se trata de seguirlo, se trata de aprender de Él, no de comérselo literalmente, pero estamos comiendo ese pan literal que se puede comer y ese vino literal se puede tomar porque no son Yahshua literal. No son cuerpo, la hostia no es cuerpo, el matzo no es cuerpo de Yahshua, de carne humana literal de nadie. Y el vino no es sangre literal de ningún ser humano, ni aunque sea de Yahshua. No es. Es una representación. Y se hace como si fuera, ¿ven? Se hace como si fuera, como si esta es su sangre, pues esto es súper sagrado. Pero como no me puedo tomar la sangre, me están dando vino. Y no digamos que es sangre, porque entonces estamos pecando, porque sangre en sí no se puede tomar, queridos colegas. Sangre figurada así, representada por vino literal. Ese vino literal no lo podemos tomar como si fuera la sangre de Él. Ese pan ácimo no lo podemos comer como si fuera su cuerpo literal de Él. Pero es un cuerpo literal, es un cuerpo figurado en un pedazo de pan literal, que por ser literal no los podemos comer, porque si fuera realmente espiritual la realidad,
Si fuera eso, el Cristo, el cuerpo del Mashiach literal, no lo podríamos comer porque entonces sería carne humana. Así que Yahshua lo aclara cuando dice en el versículo 35, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí nunca tendrá sed. Y cuando oyeron eso, pues los judíos murmuraron otra vez como de costumbre, él es el pan que bajó del cielo. ¿Qué quiere decir con esto? Que él estaba con Elohim, que él es Elohim. ¿Qué quiere decir? Siempre, querido Pedro. Volvió y dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ahora sí. El pan que yo daré por mi mundo es mi carne, mi cuerpo lo voy a sacrificar por el mundo. Y ustedes no se van a comer mi cuerpo, se van a comer el pan. Porque yo lo voy a dar como pan para que ustedes lo coman, no que voy a dar mi cuerpo para que ustedes se lo coman, literalmente. Voy a dar pan literal para que lo coman como mi cuerpo, como símbolo de mi cuerpo. Que cuando uno toma la cosa como simbólica y la iguala, dice, hay que ver, por algo lo está comparando, hay que ver el pan literal como si fuera cuerpo de Cristo, del Mashiach literal, pero no es, pero hay que tomarlo como tal, si como fuera. Y la sangre, el vino, hay que tomarlo como si fuera la sangre de Mashiach, aunque claramente no lo es, porque es vino literal. Pero como él lo dice, esto es mi sangre, no es que lo sea literal, sino que los representa. Y entonces el vino hay que tomarlo como si fuera sangre literal, siendo que no lo es. Ven, querido cordito. Vamos a ver. Yo creo que ya tenemos todo. Yo creo que ya tenemos todo, queridos corderitos. Bueno, pues vamos entonces a pasar al siguiente audio muy interesante que les vamos a tratar de dar aquí yo con disimulo. El que me conoce, querido siervo, el que sabe cómo yo soy, me toca estar muriendo para decir que me duele una uña, ¿saben? Bueno, shalom, benditos sean ovejitas de Yahshua. Son ovejitas, pero y se manda a comer, ¿verdad? Que Yahshua dice, ustedes son mis ovejitas. ¿Acaso nos vamos a comer las ovejitas en la Pascua? Nos vamos a comer unos a otros en la Pascua, porque Yahshua nos llama ovejitas. Y las ovejitas se comen en la Pascua y las ovejitas son kosher, tampoco. Siendo que son kosher las ovejitas y Yahshua nos llama ovejitas, no quiere decir que nos podemos comer unos a otros. Ni que lo que estamos comiéndonos en la Pascua seamos unos a otros. Claramente esa oveja pascual nos representa a todo el mundo. Representa a Yahshua. Y nos estaremos comiendo a Yahshua, pero no de manera literal, sino de manera figurada. Ven. Vamos a hablar otro poquito más acerca de la fiesta de la Pascua y cómo encaja en esas 7 etapas, en ese plan de salvación de Yahweh, que es de 7 etapas ocurridas a lo largo de la semana milenaria, que es el tiempo que Yahshua estableció para el hombre morar en carne, en cuerpos de tabernáculos temporales de carne. Vamos a ver que esto es muy interesante, ya lo hemos hablado antes, pero todos los años lo hablamos. Shalom, shalom.